sobre todo con relación a los últimos cambios que se produjeron en la tercerización laboral, ¿no? Esto que este año ha traído muchísimo movimiento en el mundo jurídico, en el ámbito laboral, por las implicancias y los alcances que ha tenido justamente la modificación del reglamento de tercerización que se produjo en el año 2022. Vamos a empezar con este panorama general de los sistemas de contratación laboral, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los sistemas de contratación laboral? Existen, podríamos decir, a grandes rasgos, dos grandes sistemas de contratación en el ámbito laboral. La contratación directa, que puede ser laboral o semilaboral, y la contratación indirecta. Tenemos aquí a estas dos figuras que regulan el derecho del trabajo a la intermediación y a la tercerización. Si vamos por la contratación directa, es la más conocida por todos nosotros. Es más, seguramente la han venido estudiando a lo largo de estos cursos, en que la contratación laboral directa está subdividida en la contratación a plazo indeterminado, que es la regla en el derecho laboral peruano. Toda prestación personal de servicios remunerada y subordinada se presume, señala la ley, que es a plazo indeterminado. Esta es la regla, contratar a plazo indeterminado. Y la excepción es la contratación modal o a plazo fijo. Entonces, la contratación laboral puede darse a plazo indeterminado, a plazo fijo. Dentro del plazo fijo tenemos toda la clase de contratos que ustedes ya conocen: incremento de actividades, servicio específico, de obra, necesidades de mercado, de suplencia, de intermitencia, etcétera. De todos los contratos a plazo fijo que establece la ley, también es conocido como la contratación directa. ¿Y por qué decimos contratación directa? Porque es una contratación entre una empresa y un personal, un trabajador, directamente. Empresa y trabajador están enlazados a través de un contrato de trabajo directo, ¿no? El trabajador a tiempo parcial también se considera una contratación directa, porque es una empresa quien contrata personal de manera indeterminada, a plazo fijo o a tiempo parcial. El tiempo parcial, ustedes se acuerdan, que es todo trabajo que en el promedio a la semana brinde una prestación menor a 4 horas, ¿cierto? Todo lo que es menor a 4 horas se considera como un tiempo parcial o part-time, como se le conoce. Entonces, esta es la contratación laboral directa. Dentro de la contratación directa, también tenemos a la conocida como semilaboral. ¿Y por qué decimos semilaboral? Porque es la misma ley, la misma norma, que le quita el rasgo de ser considerado como trabajador a aquellas personas que, brindando su fuerza de trabajo, estando subordinados y recibiendo una contraprestación económica, no son considerados trabajadores propiamente, sino son considerados dentro del régimen de modalidades formativas. Tenemos aquí a las diferentes modalidades formativas. Hablamos de los practicantes preprofesionales, los practicantes profesionales, los aprendices, los centros de capacitación laboral juvenil. Todas estas modalidades que finalmente la ley dice: tú no eres trabajador propiamente dicho, tú estás en formación. Entonces esas son consideradas como la contratación directa semilaboral, ¿de acuerdo?
Y en lo que vamos a centrarnos esta noche es en la contratación indirecta. Y tenemos aquí dos grandes instituciones que vamos a aprender un poco de ellas y vamos a conversar acerca de la intermediación y de la tercerización, cuáles son sus diferencias, cómo es que yo puedo saber cuándo estoy ante una intermediación, cuándo estoy ante una tercerización, lo vamos a ver a continuación. Entonces, dentro de la contratación indirecta, ¿no? Veamos acá, contratación directa, contratación indirecta, tenemos a diversos actores presentes, ¿no? Tenemos la existencia de una empresa que puede ser usuario principal, dependiendo de qué norma estemos aplicando. Si estamos dentro de una tercerización, se conocerá como la empresa principal. Si estamos dentro de la figura de la intermediación, se considerará o se llamará empresa usuaria. Finalmente, esta empresa es una empresa cliente. Es una empresa que va a necesitar externalizar su servicio o externalizar, contratar a una empresa de servicios, a una tercera, para que les brinde justamente servicios. Esta empresa usuaria tendrá un contrato civil con la empresa de servicios, tendrá un contrato de locación de servicios, normalmente, que se va a regir no necesariamente con todas las normas civiles del Código Civil, sino con estas normas especiales, tanto si es una intermediación, será pues con la ley de la intermediación, o si es una tercerización, con la ley de tercerización. Esta empresa de servicios, la tercera, contrata trabajadores. Esta empresa de servicios y sus trabajadores tienen una relación laboral. Esa sí es una relación laboral. Pero los trabajadores de la empresa de servicios con la empresa que está requiriendo del servicio de la tercera, con la empresa usuaria o con la empresa principal, no tienen un vínculo laboral. ¿De acuerdo? El vínculo laboral será entre la empresa de servicios y sus trabajadores. Aquí habrá un contrato de trabajo. Pero no existirá un contrato de trabajo entre la empresa usuario principal y los trabajadores de la empresa de servicios. No puede haber. Existen supuestos de desnaturalización, pero estos supuestos de desnaturalización se dan cuando se configuran determinadas situaciones muy específicas y especiales establecidas en cada norma. Entonces, hasta ahí estamos comprendiendo el concepto, ¿verdad? En la externalización de servicios podemos tener una tercerización, podemos tener una intermediación en la que hay una gran empresa que contrata a una empresa distinta a ella para que le brinde un servicio. Y esta empresa de servicios contrata a su vez trabajadores para poder cumplir con este contrato que tiene con la empresa usuaria, si estamos hablando de intermediación, o la empresa principal, si estamos hablando de una tercerización. Entonces iniciamos en el tema de esta figura de intermediación. ¿Qué es la intermediación laboral? Ustedes se recuerdan más o menos en el segundo gobierno de Alan García, una de las promesas de campaña de Alan García fue justamente acabar con las services. ¿Ustedes se acuerdan que antes se utilizaba bastante el término services? Las services, se hablaba muchísimo de services porque en aquel entonces comenzaron a salir muchísimas empresas brindando justamente este servicio de intermediación, ¿no? Que no estaba del todo definido y se confundía con la tercerización
y con la intermediación. La intermediación en un inicio contenía normas tanto para la intermediación como tal y también para la tercerización. En el gobierno de García se dio justamente esa separación, donde la norma de tercerización tuvo su propia regulación en el 2008. Y la norma de intermediación quedó tal cual solamente para los casos de intermediación laboral. Tenemos aquí en la intermediación los supuestos de procedencia y esto nos ayudará muchísimo a entender cuándo estamos frente a una intermediación o cuándo es que tenemos que usar el contrato de intermediación, ¿no es cierto? A ustedes vendrán empresas donde requieren asesoría y le dirá, doctor, quiero externalizar este servicio, ¿qué me recomienda? ¿Una intermediación o una tercerización? Entonces, a partir de estos supuestos de procedencia, sabrá cuándo aplicar una intermediación. La intermediación solamente procede, únicamente va cuando medien supuestos de temporalidad, es decir, servicios temporales, complementariedad, complementarios, o especialización. Solamente procede para estos tres supuestos, para servicios que sean temporales, para servicios que sean complementarios o para servicios que sean especializados, ¿no? Y en la intermediación, los trabajadores destacados, porque se supone que yo voy a poner trabajadores en la empresa usuaria, yo empresa más pequeña de intermediación, destaco mis trabajadores, mando a mis trabajadores a la empresa usuaria, pero estos trabajadores no pueden prestar servicios que impliquen la ejecución permanente de la actividad principal de dicha empresa. Es decir, no se puede emplear la intermediación laboral para actividades principales. O sea, si yo soy una empresa que me dedico a la fabricación de automóviles, yo no podré utilizar la figura de intermediación para que el personal intermediario se dedique a la fabricación de automóviles. No, tendrá que ser una actividad complementaria, ¿no? O súper especializada, ¿no es cierto? Pero no puede ser una ejecución permanente, o sea, para siempre, prolongada, de la actividad principal de dicha empresa. Esa es la primera regla que tenemos que aprender para diferenciar una intermediación de una tercerización. La intermediación no se puede la ejecución permanente de actividades principales de la empresa. ¿De acuerdo? A partir de ahí, sentamos el siguiente supuesto. En todos los casos, y en la intermediación de actividades temporales, también aplica esta limitación. Entonces vamos al primer párrafo de los supuestos de procedencia. Procede en supuestos de temporalidad, complementariedad o especialización. Nos queda claro que para las actividades complementarias no son actividades principales, ¿no es cierto? Una actividad complementaria, por ejemplo, es el servicio de limpieza. Todas las empresas necesitan el servicio de limpieza, ¿no? Pero no es una actividad principal. Yo me dedico, por ejemplo, a fabricar útiles escolares. Soy Faber-Castell, supongamos, una empresa en el mercado peruano. Faber-Castell se dedica a la producción de útiles escolares. Pero esa empresa necesita que alguien le haga la limpieza, ¿no? Entonces no quiere contratar a personal directamente para limpieza. ¿Qué hace? Contrata a una empresa intermediadora de servicio de limpieza. Y esta empresa intermediadora brindará el servicio de limpieza a Faber-Castell. Brindará el servicio de una actividad principal.
o complementaria? Complementaria, ¿verdad? No está fabricando los útiles escolares esta empresa intermediadora. Lo que está dando es el servicio de limpieza, que es una actividad complementaria, ¿no? Es una actividad que, si no la hago, va a haber un caos, un desorden total, pero yo voy a seguir produciendo mis útiles escolares, ¿no es cierto? O sea, no pasa nada, bueno, no pasa nada entre comillas, para el negocio como tal, con el servicio de limpieza, que me lo puede brindar uno u otro, o cualquier empresa, o incluso yo puedo contratar personal para que se dedique pues a la limpieza, ¿no? Pero no, contrato a una empresa intermediadora. Entonces, con las actividades complementarias no hay problema. Sabemos que no son actividades principales. Actividades especializadas, de súper especialización, ¿no? Alguna actividad especializada. Tampoco es parte de una actividad principal permanente, ¿no? Pero la temporal, ¿cuándo se utiliza la intermediación temporal? En la norma establece que existen supuestos en los cuales yo puedo brindar la intermediación temporal de determinadas actividades principales, por ejemplo, la suplencia. Yo contrato una empresa de intermediación para que me brinde el personal, el servicio temporal de aquellos trabajadores que están en un supuesto de suspensión del contrato de trabajo, la suplencia. Está permitido dentro de la norma. Así como yo tengo dentro de los contratos directos, de los contratos a tiempo fijo, a plazo fijo, un tipo de contrato que se llama el contrato de suplencia. ¿Se acuerdan de ese contrato? Por ejemplo, que una persona está embarazada, una mujer está embarazada y sale de su licencia de maternidad y contrato a una persona para que la supla, ¿no es cierto? Entonces hace toda la actividad de esta persona que está de licencia. Pero si yo no quiero contratar directamente utilizando este contrato de suplencia, pues tengo un número grande de trabajadores al que necesito suplir, contrato a una empresa de intermediación para que me brinde justamente este servicio de temporalidad y pueda suplir a determinados trabajadores que no están en el centro de trabajo. Supongamos que contrato a una empresa de intermediación para que pueda suplir a todos los trabajadores que están de vacaciones, supongamos, ¿no? Es temporal nada más, porque ese contrato de intermediación solamente está dedicado a suplir a determinadas personas cuando están de vacaciones. No va a ser para siempre, solamente va a suplir los puestos que se encuentran de vacaciones, o a los trabajadores que llegan tarde o que ya no, o que tienen ausencias injustificadas. Yo necesito que esa posición no se detenga. Entonces yo no voy a estar celebrando pues contratos de suplencia directamente. Contrato una empresa de intermediación que me brinde ese servicio de intermediación temporal para suplir esa posición en la que necesito la suplencia, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos, sí está permitido que se realice actividad principal de la empresa, pero únicamente por el plazo establecido en la suplencia. Es temporal, únicamente es temporal. Por eso la pregunta que hacía, ¿es en todos los casos? En la intermediación de actividades temporales también aplica esa limitación, pues de acuerdo a lo que establece la norma, solamente en los supuestos de temporalidad se podrá realizar actividad principal de dicha empresa, pero porque no es permanente, es solamente temporal. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta los siguientes términos para entender a la intermediación laboral.
¿Qué es actividad principal de la empresa usuaria? ¿No? La actividad principal de la empresa usuaria es aquella consustancial al giro del negocio y sin cuya ejecución se afectaría el desarrollo del mismo. Es decir, yo no puedo dejar de hacer esta actividad si no me voy a la quiebra. Si yo dejo de hacer la limpieza, no me voy a la quiebra, pues estará todo sucio, pero no me voy a la quiebra. Pero si dejo de hacer mi actividad principal, afecta mi negocio, afecta el desarrollo del mismo y tengo que cerrar. ¿De acuerdo? La actividad principal la integran las diferentes etapas del proceso productivo de bienes o prestación de servicios, tales como la exploración, explotación, transformación, producción, organización, administración, comercialización. Estas son actividades principales de una empresa usuaria, ¿no? Y es en general toda actividad sin cuya ejecución se afectaría o se interrumpiría el funcionamiento y desarrollo de la empresa usuaria. Si yo soy una empresa de telecomunicaciones y dejo de brindar ese servicio de telecomunicaciones, esa será mi actividad principal. Entonces hay que tener mucho cuidado en identificar la actividad principal, que no se puede intermediar actividad principal para la complementariedad y la especialización. ¿De acuerdo? Actividad principal no. Y en general, como les decía al inicio, el concepto de intermediación está destinado o está entendido para toda aquella actividad que quiero externalizar, pero que no es principal. No es actividad principal. ¿De acuerdo? ¿Qué es actividad complementaria? La actividad complementaria es aquella de carácter auxiliar, secundaria o no vinculada a la actividad principal, cuya ausencia o falta de ejecución no interrumpe el funcionamiento y desarrollo de la empresa. Les ponía el ejemplo de la limpieza, ¿no? El ejemplo de la vigilancia, ¿no? El ejemplo de la mensajería, de los courier. Si es una empresa importante, es una actividad importante, pero no es la principal. Es auxiliar, secundaria, no está vinculada a la actividad principal. Y la ausencia de esta o la falta de ejecución no interrumpe el funcionamiento, ¿no? No forman parte de los procesos productivos de la empresa usuaria ni de las distintas actividades organizativas de la misma. Es distinta. Y podrían ser llevadas a cabo por la empresa usuaria sin que ello signifique una reingeniería de sus procesos productivos o de su organización. Es decir, yo me puedo dedicar a la actividad complementaria, yo contrato a alguien para que haga el servicio de limpieza. Y contratando al personal de limpieza no significa que yo tenga que crear o modificar, hacer una reingeniería de mi proceso productivo, porque eso no le va a afectar en nada, ¿no es cierto? Esa es una actividad complementaria. ¿Y qué es una actividad altamente especializada como lo establece la norma? Que es una actividad complementaria igual, pero tiene una exigencia de un alto nivel de conocimiento técnico, científico o particularmente calificado, tal como el mantenimiento y saneamiento especializado. Por ejemplo, si yo soy un productor textil, ¿no? Entonces, yo he comprado maquinaria súper moderna del extranjero para que puedan producir todo la exigencia del sector textil en el que estoy involucrado. Y de repente todas estas máquinas, como he hecho una gran inversión, necesita constantemente el mantenimiento para que no se malogren, ¿no? Para que no haya una para en mi producción si es que no les doy el mantenimiento adecuado.
Entonces, ¿qué hago? ¿Contrato técnicos directamente en mi planilla o mejor contrato a una empresa de intermediación que tienen técnicos altamente especializados para que me puedan brindar ese servicio? Pues contrato el servicio de intermediación de mantenimiento de mis maquinarias, ¿no? Entonces contrato a una empresa especializada que brinda pues este servicio de mantenimiento. Aquí hay algo muy importante a tomar en cuenta, que la actividad altamente especializada de la que habla la norma tiene que ser una actividad complementaria. O sea, no puede ser tampoco actividad principal. Es una actividad complementaria, pero que exige un alto nivel de conocimiento técnico. Por eso es altamente especializada, que no cualquiera la puede hacer, solamente las empresas que se dedican a ese rubro. Únicamente ellas pueden hacer, nadie más. ¿De acuerdo? Entonces, eso significa con actividad altamente especializada. Una actividad complementaria que tiene la exigencia de un alto nivel de conocimiento técnico, científico o particularmente calificado, ¿no? Y acá poníamos el ejemplo del mantenimiento o saneamiento especializado. Dentro de la norma de intermediación, tenemos que identificar también el lugar del destaque. Cuando yo intermedio, yo voy a enviar personal al centro de trabajo de la empresa usuaria, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos o qué entendemos como centro de trabajo? Es el lugar o lugares donde se encuentran las instalaciones de la empresa usuaria, donde el trabajador presta sus servicios. Son las instalaciones de la empresa usuaria. El centro de operaciones es el lugar o lugares donde el trabajador realiza sus labores fuera del centro de trabajo de la empresa usuaria. Entonces, si está dentro de las instalaciones, se conocerá como centro de trabajo. Si está fuera de las instalaciones, se conocerá como centro de operaciones. Estos dos conceptos hay que tenerlos bastante en cuenta al momento de definir la intermediación, ¿no? Las entidades de intermediación laboral tienen por objeto exclusivo destacar a su personal a una empresa usuaria, si hay un destaque de personal, un desplazamiento de personal, para prestar servicios temporales, complementarios, de alta especialización y que cumplen con los requisitos de la ley, o sea, las empresas intermediadoras. Y esto es algo muy importante, que sin esto se desnaturaliza la intermediación. Están registradas ante la autoridad administrativa de trabajo. Las empresas que brindan el servicio de intermediación tienen que estar inscritos en el registro de empresas intermediadoras del Ministerio de Trabajo. Si no cuentan con el registro, el cual dura 12 meses, si no cuentan con ese registro, entonces caerán en uno de los supuestos de desnaturalización de la intermediación y no podrían en realidad brindar el servicio de intermediación, ¿no? ¿Cómo es que son los contratos de trabajo con los trabajadores destacados? Sean indeterminados o sujetos a modalidad, estos se tienen que formalizar por escrito. Tiene que haber un contrato de trabajo escrito, sea a plazo indeterminado o a modalidad, a plazo fijo. ¿Por qué? Porque es el sustento para establecer que ese es un trabajador de una empresa tercera, que no es mi trabajador. Supongamos que yo soy una empresa y tengo destacado a personal intermediado. Llega el Ministerio de Trabajo, o en este caso la SUNAFIL, y dice, señor, por favor, presénteme todos los contratos de trabajo de todas las personas. Yo tengo que justificar que hay un grupo de personas que no son mis trabajadores directos, que son trabajadores de la empresa intermediadora, de la que me brinda servicio.
¿Cómo lo demuestro? Con el contrato de trabajo escrito. Si la empresa intermediadora me dice, no, es que estos personal no tienen contrato de trabajo porque está a plazo indeterminado conmigo, está bien, estará a plazo indeterminado contigo, intermediadora, pero conmigo no es mi trabajador. Si yo no presento el contrato de trabajo de un personal intermediado, se entenderá que es mi trabajador, porque la norma, la ley señala, ante la ausencia de un contrato de trabajo y que lo encuentren en tu centro de labores, en tu centro de trabajo, en tu fábrica, en tu empresa, se presumirá que es tu trabajador. Entonces yo debo comunicar, establecer, señalar que no es mi trabajador y aquí está el contrato de trabajo. Lo presento. Este es su contrato de trabajo con la empresa intermediadora, ¿cierto? Por eso es muy importante que los contratos se formalicen por escrito. En el caso de cooperativas de trabajo, la obligación se considera cumplida con la presentación de la declaración jurada ante la autoridad administrativa de trabajo, en la que debe constar la nómina de los trabajadores destacados a la empresa usuaria, la misma que se presenta dentro de los 15 días naturales de producible el destaque. Ustedes saben que existen cooperativas de trabajadores, ¿no es cierto? Con las cooperativas de trabajadores, hacer cooperativas que brindan pues este servicio de intermediación y constituida por trabajadores, basta con que se haya presentado una declaración jurada ante el Ministerio de Trabajo en la que conste toda la nómina, tal y tal persona es mi trabajador perteneciente a esta cooperativa de trabajadores y por lo tanto, con eso, con esa copia de la presentación, la empresa usuaria tendrá la posibilidad de demostrar que esos trabajadores son destacados por intermediación, son intermediados, no son trabajadores directos de la empresa usuaria. ¿De acuerdo? Y lo que decía que debe existir entre una empresa usuaria y la service o la empresa intermediadora es un contrato de locación de servicios entre la empresa de intermediación y la empresa principal. Es muy importante que exista el contrato, porque si no existe el contrato, se entenderá que es una mera provisión de personal y eso está prohibido en la intermediación y eso además desnaturalizaría la intermediación. Tiene que existir un sustento, ¿no? Todo tiene que estar fundamentado, sustentado, basado en un contrato o en los contratos que sean necesarios. Una empresa intermediadora podrá brindar este servicio siempre y cuando esté inscrita en el registro de entidades ante el Ministerio de Trabajo, ¿no? El Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan actividades de intermediación laboral. Este es un requisito esencial para poder iniciar las actividades. Si no se cuenta con este requisito, entonces no se podrá iniciar esta actividad. Existe una obligatoriedad de la inscripción en el registro de entidades ante la autoridad administrativa de trabajo, ¿no? Y tiene que ser del lugar donde la entidad desarrollará sus actividades. Es decir, si yo soy una empresa intermediadora que brindo mis servicios en Lima y provincias, yo tendré que haber cumplido con el registro tanto en Lima como en provincias para poder brindar justamente el servicio de intermediación en el lugar donde voy a desarrollar las actividades. Si yo solamente estoy inscrito en Lima, no podré brindar servicio de intermediación en Chiclayo. Si yo estoy inscrito en Chiclayo, no podré brindar servicio de intermediación en Lima. Entonces tiene que ser en el lugar competente donde yo voy a desarrollar las actividades, ¿no?
La vigencia de autorización de operaciones se sujeta a la subsistencia de su registro. Es decir, tengo que estar siempre renovando el registro. ¿Y cuál es la vigencia? 12 meses. ¿No? Pasa el plazo de 12 meses, queda sin efecto de forma automática. Entonces siempre tengo que estar renovándolo y estar muy atento a la renovación, ¿no? La información de constancia es la denominación o razón social, el nombre de representante legal, los supuestos de intermediación autorizados, ¿no? Que estamos hablando de complementariedad, estamos hablando de temporalidad, estamos hablando de especialización. ¿En qué supuesto estás? Y las actividades que puede desarrollar a través de la intermediación laboral. Se tiene que establecer qué actividades estoy desarrollando. Actividad de courier, actividad de limpieza, actividad de seguridad, actividad, etcétera. Todas las actividades que yo voy a desarrollar las tendré que colocar en este registro. Y el registro tiene que establecer así taxativamente cuál es la actividad que está desarrollando para el cual va a brindar este servicio de intermediación, ¿no? La especificación del lugar o lugares donde se desarrollarán sus actividades. Yo estoy registrándome para desarrollar estas actividades de intermediación en la ciudad de Chiclayo, en la ciudad de Lima, en la ciudad de Trujillo, en la ciudad, etcétera. En el lugar donde se va a brindar o se va a desarrollar estas actividades. El incumplimiento que generan la pérdida de la vigencia del registro. ¿Cuáles son los incumplimientos? Si yo incumplo alguno de estos supuestos, pierdo mi registro, ¿no? Incumplimiento de derechos y beneficios correspondientes al trabajador, que han sido constatados en un procedimiento inspectivo y que hayan dado lugar a la aplicación de una resolución de multa. Si a mí me multan porque no estoy pagando los beneficios sociales a mis trabajadores, pierdo el registro, ¿no? Pierdo el registro. El incumplimiento de un acuerdo conciliatorio suscrito en el procedimiento tramitado ante la Autoridad Administrativa de Trabajo. Si yo suscribo un acuerdo de conciliación con un trabajador de mi empresa intermediadora y no lo cumplo, entonces también perderé el registro o la vigencia del registro. El incumplimiento de un laudo arbitral o resolución judicial firme que ordene el pago de derechos, beneficios a los trabajadores o de las obligaciones contenidas en el acta de conciliación, también generan la pérdida del registro. Y si se dan cuenta, están muy ligados al pago de los derechos y beneficios de los trabajadores. Entonces la norma cuida muchísimo el hecho de que la empresa intermediadora deba o tiene que cumplir con los trabajadores, con sus beneficios sociales. Tiene que cumplir. De lo contrario, perderá el registro. Hasta ahí con la generación de los incumplimientos o con los incumplimientos que generan la pérdida de la vigencia del registro. Por otro lado, ¿cuáles son las obligaciones de las empresas usuarias? ¿No? Las obligaciones de las empresas usuarias es que se encuentran obligadas a solicitar la constancia de inscripción vigente. Es muy importante, por lo tanto, la inscripción. Para empezar a brindar el servicio de intermediación, tiene que establecerse primero la existencia de la inscripción. Y es una obligación de la empresa usuaria que está contratando con una intermediadora cerciorarse, verificar que realmente exista esta constancia de inscripción, y no solamente la constancia de inscripción, sino que se encuentre vigente, ¿no? Debiendo retener en su poder copia de la misma, la empresa usuaria, durante el tiempo de duración que las vincule, del contrato que las vincule. Todo el tiempo que dure el contrato de intermediación, yo tendré que tener la inscripción
o la constancia de inscripción vigente, con una copia. En caso que operen con sucursales, oficinas, centros de trabajo o en general cualquier otro establecimiento de la entidad, la empresa usuaria además deberá requerir copia de su constancia de registro. Es lo que les decía. De todos los lugares en donde yo voy a brindar el servicio, tengo que solicitar la copia del registro de todos los lugares. Si están brindando servicio en Chiclayo, pues dame tu registro de Chiclayo. Dame tu registro de Trujillo, ¿no? De cualquier lugar distinto al Lima. Necesito la constancia del registro. En contrato de locación de servicios que celebren, se incluirán las siguientes cláusulas. Y esta es una obligación también que tiene que verificar o supervisar la empresa usuario. Se tienen que describir las labores a realizarse, fundamentando la naturaleza temporal, complementaria o especializada del servicio, ¿no? Eso es lo que les decíamos al inicio. En relación con el giro del negocio de la empresa usuaria, es decir, ¿qué servicio me vas a prestar? Servicio de limpieza, ya, muy bien. Entonces, describiremos ahí que el contrato de intermediación es para brindar el servicio de limpieza en el negocio de la empresa que se dedica al rubro de la exportación textil, ¿no? Supongamos. Los términos del contrato del personal destacado. Tengo que identificar dentro de este contrato de intermediación qué personal está siendo destacado a mi empresa. Tengo que identificar al trabajador, el cargo del trabajador, la remuneración y el plazo del destaque. ¿Por cuánto tiempo van a estar destacados dentro de mi empresa? ¿Por 3 meses, por 6 meses, por 1 mes? Los términos del contrato del personal destacado tienen que ir también en este contrato de intermediación. Este es otro tema también muy importante, el tema de la seguridad y salud en el trabajo, porque ustedes saben que pasan accidentes todos los días, ¿cierto? Todos los días hay accidentes en los centros de operaciones, si estamos hablando de manufactura, estamos hablando de minería, estamos hablando de diversos rubros, todos los días hay accidentes de trabajo. Entonces, en materia de seguridad y salud en el trabajo, las empresas en cuyas instalaciones sus trabajadores desarrollen actividades conjuntamente con los contratistas, subcontratistas, intermediadores laborales, deben garantizar, dice la norma, la coordinación eficaz y eficiente de la gestión en prevención de riesgos laborales. Es decir, tienen que darle la capacitación a todas las personas que están dentro de la empresa, ¿no? Tiene que garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. Tiene que garantizar la verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a la normatividad vigente efectuada por cada empleador durante la ejecución del contrato. Si yo soy una empresa que la norma me exige contar con un seguro complementario de trabajo de riesgo, yo tengo que exigirle a la empresa intermediadora que también haya contratado un seguro para sus trabajadores. Tengo que verificarlo. A ver, estos trabajadores van a estar destacados aquí, a este lugar donde yo tengo operaciones muy peligrosas. Demuéstrame o dame el registro de sus seguros, ¿no? Dame los contratos de los seguros de estos trabajadores. Tengo que asegurarme como empresa usuaria que también cuenten con este seguro. El cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de las empresas referidas anteriormente. Yo tengo que verificar que la empresa intermediadora esté cumpliendo con todas las normas de seguridad y salud en el trabajo. Tengo que verificar
que realmente estén en orden todas las normas o todas las cosas que exige la norma. ¿Y qué más? Finalmente, las empresas usuarias deberán contar con un registro de accidentes de trabajo ocurridos a los trabajadores de intermediación laboral. Si un trabajador intermediado se accidenta, tiene que constar un registro de accidentes de trabajo de la empresa usuaria porque está produciéndose el accidente dentro de sus instalaciones. Entonces, al ser así, tiene que contar con todo un registro para poder justamente colocar ahí los accidentes de trabajo de las empresas intermediadoras. En materia de registro de asistencia también, de conformidad con el decreto Supremo 004-2006-TR, norma a través de la cual se dictaron disposiciones con el registro de control de asistencia y salida de los trabajadores comprendidos en el régimen de la actividad privada, la empresa usuaria deberá registrar el control de asistencia del personal destacado al centro de trabajo por entidades de intermediación laboral. Y es aquí donde hubo algo de controversia. Entonces, ¿por qué yo tengo que fiscalizar al personal que está intermediado? Aquí en la intermediación existe una mayor flexibilidad en cuanto al uso del poder de dirección. El poder de dirección es compartido en la intermediación. Es compartido tanto por la empresa usuaria como por la empresa intermediadora, ¿no? Hay un poder de dirección ejercido en ambas, por parte de ambas. Claro, yo como empresa usuaria tengo que registrar también el control de asistencia del personal destacado, ¿no? A diferencia de lo que sucede en la tercerización. En la tercerización yo no tengo nada que ver con los trabajadores intermediados, ¿no es cierto? Entonces, esto incluso ha sido ratificado, este criterio ha sido ratificado por la primera sala del Tribunal de Fiscalización Laboral en la resolución 122-2021 SUNAFIL, en donde recordó justamente esta norma establecida en el Decreto Supremo 004-2006-TR, estableciendo la obligación de la empresa usuaria de registrar la asistencia del personal intermediado, ¿no? Existe una obligación. Para poder brindar el servicio de intermediación, se necesita una fianza. Una fianza que garantice el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social de los trabajadores destacadas en la empresa usuaria. Es muy común que las empresas usuarias, e incluso antes de esta norma, era muy común que no cumplan con el pago de los beneficios sociales, o con los accidentes de trabajo, o con los temas de seguridad social. Era muy común. Entonces, ¿qué estableció la norma? Allá. En caso de incumplimiento, tú me tienes que dar una fianza, una carta fianza, para garantizar. Si tú no cumples, yo ejecuto esta fianza. Yo me cobro o hago efectiva la fianza para poder cumplir esta obligación como empresa usuaria, ¿no? Los trabajadores no pueden verse perjudicados, entonces esta garantía que tú me estás dejando, yo la ejecuto. Para poder brindar el servicio, tiene que existir una carta fianza de garantía que cubra, ¿no? Estos supuestos de obligaciones laborales y seguridad social. Entonces, ¿cuáles son las clases de fianza que puede dar la empresa intermediadora? ¿No? La empresa de intermediación. Una fianza
a nombre del Ministerio de Trabajo, que es la otorgada por una institución bancaria o financiera, a nombre del Ministerio de Trabajo y a favor de los trabajadores destacados, los cuales pueden ser de dos clases. Puede ser una fianza individual, que cubre independientemente cada contrato de locación de servicios que se celebre con las empresas usuarias, ¿no? O una fianza global, que cubre en conjunto a todos los contratos de locación de servicios celebrados con empresas usuarias. Individual, destinando un monto establecido por cada contrato, identificado con cada contrato. Tengo un contrato con la empresa A, con la empresa B, con la empresa C, y voy a dar una fianza individual. Voy a cubrir con A tanto, con B tanto, con C tanto. O una fianza global. Tengo un monto determinado que me va a cubrir con todos los contratos de locación que yo haya celebrado. Este es a nombre del ministerio. A nombre de la empresa usuaria también se puede dar una fianza y es otorgada para garantizar frente a la empresa usuaria el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales correspondientes a los trabajadores en ella destacados. Tipo, requisitos, plazo, porcentaje de la cobertura, mecanismo de ejecución, liberación de la garantía y demás elementos se rigen por lo que pacten las partes. Las clases de fianza son excluyentes, por lo que la obligación se considera cumplida con la existencia de alguna de ellas, ¿no? Eso es cuando se entrega una fianza a favor de la empresa usuaria. Y tratándose de la fianza a favor de la empresa usuaria, generalmente es una fianza bancaria. No solo basta que su otorgamiento se haya pactado en el contrato de locación, en una inspección de trabajo deberá requerirse que se evidencie su existencia. Y esto creo que era antes, más que ahora, algo bastante común, que colocaban solamente formalmente dentro del contrato de intermediación que la empresa intermediadora otorgará una fianza que cubrirá todas las vicisitudes que se puedan presentar con relación al pago de los beneficios sociales o de la seguridad social. Simplemente decía que otorgará la fianza. Y ya estaba plasmado en el contrato de locación, en el contrato de intermediación, y finalmente no se llegaba a producir esa fianza. Ante una inspección de trabajo, el inspector leerá que en el contrato dice que se establece una fianza y dirá, muy bien, qué bonito, se estableció una fianza, se está cumpliendo con la norma, pero quiero ver la fianza. Muéstrame, por favor, la carta fianza. Entonces tiene que evidenciarse la existencia. Debe haber una carta fianza. Y finalmente, la responsabilidad solidaria en los casos de intermediación. Si la fianza otorgada por las entidades resultara insuficiente para el pago de los derechos laborales adeudados a los trabajadores, estas, es decir, la empresa usuaria, será solidariamente responsable del pago de tales adeudos por el tiempo de servicios laborados en la empresa usuaria, ¿no? La empresa usuaria es solidariamente responsable con la entidad que le destaca a trabajadores por los derechos laborales de origen legal o colectivo que no están cubiertos por la fianza. Y esto es muy importante, tener en cuenta que hay solidaridad. Por eso es que la empresa usuaria tiene que ser tan rigurosa con el cumplimiento de los requisitos para iniciar la ejecución del contrato de intermediación. Si no es rigurosa, exigiendo cada uno de los requisitos, pues será responsable solidariamente. Y si incluso simplemente por cumplir se puso la carta fianza y estableció un monto pequeño que resulte insuficiente, ella seguirá siendo solidariamente responsable. La empresa usuaria será solidariamente responsable del pago de los beneficios sociales de los trabajadores. Y aquí tenemos una sentencia
de la Corte Suprema que establece la sentencia de la Sala Laboral de la Libertad. En este caso, frente a la existencia de un supuesto de intermediación laboral, se producen para el trabajador dos tipos de relaciones. Una jurídica entre él y su empleador, la service que lo remunera, y otra de hecho, entre él y el usuario. Claro, hay dos tipos de relaciones. Yo tengo mi contrato de trabajo con la empresa que me contrata, que es la service, pero yo estoy destacado para realizar labores dentro de una empresa usuaria. Entonces también hay una relación jurídica de hecho, ¿no? Entre él y la empresa usuaria. La misma que lo dirige en el centro de labores, porque el poder de dirección es compartido. Cuando yo estoy destacado, la empresa usuaria me puede decir qué labores, limpia acá, vas a vigilar allá, vas a enviar esta carta a tal lugar, la vas a llevar, la vas a traer. Me está dando indicaciones directamente. Yo soy el servicio de intermediación y doy el servicio de courier. Ya, entonces el courier vas a ir acá, vas a ir allá, me está dando indicaciones, ¿no es cierto? Dice que la empresa usuaria, la misma que lo dirige en el centro de labores, y que fundamentalmente tiene obligaciones de prevención, protección y seguridad respecto de quien labora en el centro de trabajo, o sea, del personal destacado, y que se encuentran previstas legalmente como, dice la sentencia, se desarrolla más adelante. En ese contexto, el incumplimiento de tales normas de prevención y cuidado constituyen, por tanto, conductas antijurídicas que, de causar daños, determinan el nacimiento de un supuesto de responsabilidad civil que debe ser convenientemente indemnizado. Por tanto, la condena de solidaridad se le atribuye a ambas codemandadas, debe confirmarse, ¿no? Confirmaron una sentencia de segunda instancia, diciendo ambas son responsables por esta doble relación jurídica que se establece con la empresa que realmente es mi empleador y con la empresa que me dirige en la práctica, en los hechos, ¿no? Porque yo estoy brindando un servicio de intermediación donde el poder de dirección es compartido. Entonces, es por ello de que es importantísimo que las empresas verifiquen el cumplimiento de cada uno de los requisitos de la norma de intermediación. Hasta aquí el tema de intermediación laboral. Vamos a ver si hay algunas preguntas, como decía el moderador. A ver, está levantando la mano el doctor Álvaro, o la doctora Alvarado. Sí, doctora Bonnier, buenas noches. Una pregunta, por favor, referente al tema. Adelante. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches con todos. Doctor, quiero más que nada una opinión de su parte. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellos servicios de diferentes rubros que, si bien es cierto, captan personal, pero obvian entregar contrato? Lo derivan al usuario donde va a trabajar. Y lo peor de todo es que hacen que, supongamos que todo el control de ingreso y egreso y entrada y salida de esto lo hagan justamente donde van a ir a laborar. En estos casos, ¿hay jurisprudencia o hay alguna forma de ver cómo se está tratando este tipo de casos que se pueda presentar o se están presentando? Eso más que nada quisiera saber cómo se podría manejar. Gracias, doctor. Claro, si no tiene un contrato de trabajo entre el trabajador y la service, y únicamente lo está destacando a la empresa usuaria, entonces está completamente desnaturalizado, ¿no? Ahí se establecería incluso una relación laboral directa con la empresa usuaria y a través de un proceso judicial, porque es el juez la única persona que puede establecer cuándo hay un contrato de trabajo y cuándo no. No lo hace el Ministerio de Trabajo, no lo hace SUNAFIL, no lo hace nadie más que un juez laboral. Entonces el juez laboral establecerá que existe un vínculo laboral directo con la empresa usuaria. ¿Por qué?
porque si yo tengo a una persona que está brindando servicio o prestación personal remunerada y subordinada, entonces se entiende que es una relación laboral directa, ¿no es cierto? Como le decía al inicio de esta clase, la única forma de protegerme para señalar que hay una intermediación válida es presentando el contrato de trabajo entre la service y su trabajador. Y digo, este no es mi trabajador, es trabajador de la service. Y aquí está brindando este servicio, ¿no? Entonces, yo creo que de esa manera podría actuarse. Me parece que hay otras 3 manos levantadas, Reader. Sí, doctor. Doctor Alvarado, adelante, por favor. Buenas noches. ¿Se escucha, Rieder? Sí, sí se le escucha. Buenas noches, doctor. Una preguntita. Mire, acá en el norte se ve mucho las empresas de service para las personas, más que todo mujeres, que se dedican a descabezar camarón. Creo que es una actividad especializada porque esos camarones se exportan. Entonces, las empresas, las service, destacan a sus trabajadoras a un campo determinado. Imaginemos la empresa X que tiene varios campos, pero yo en mi contrato digo, voy a estar trabajando en el campo X. Si esta empresa usuaria destaca a la vez a las trabajadoras al campo Y, o sea, no donde se contrató, ¿podría estar dándose un supuesto de denaturalización en el trabajo? Esa es mi pregunta, doctor. Muchas gracias. Doctor Álvaro, una pregunta. ¿Y estamos hablando de la misma localidad? Sí, de la misma ciudad. La misma ciudad. Ok. Bueno, tendría que establecerse en el contrato marco, ¿no? Si es que está permitido o no. Si estamos hablando de la misma ciudad donde la empresa intermediadora tiene el registro, ¿no?, de inscripción en la misma ciudad, puedo establecer dentro del contrato de intermediación diciendo, voy a brindar el servicio de intermediación a esta empresa usuaria en sus locales A, B, C, D, y F, G, H, ¿no? Y yo voy a provisionar, voy a enviar y destacar a los trabajadores. Creo que ese no sería un supuesto de desnaturalización si es que está establecido así en el contrato de intermediación. Habría que revisar ese contrato. Excelente, doctor. Doctor Jorge Rivas, adelante, por favor. Una pregunta, por favor. ¿Sí? Adelante, doctor. Buenas noches, muchas gracias, Rieder. Tengo una preocupación desde hace muchos años atrás, y eso es respecto a la remuneración que percibe, la persona que es contratada a través de una tercerización. Me explico. Cuando la empresa XYZ es tercerizada en una empresa minera, por ejemplo, a ese trabajador tercerizado, la empresa minera, el contrato que hace con la empresa minera, esta empresa intermediaria, pues estimo que debe cobrar por cada trabajador una cantidad aproximada que le permita pagar al trabajador de forma justa y equitativa, y es así como gana un contrato. Sin embargo, cuando contrata al personal que va a utilizar para la tercerización, sucede que le pagan solamente su remuneración mínima vital más el 30% por el turno que tiene que hacer, pongamos, por ejemplo, una empresa de vigilancia. Entonces, prácticamente hay un enriquecimiento tremendo por parte de esa empresa tercerizadora cuando el trabajador no cumple con pagarle una remuneración equitativa. Entonces, eso existe mucho en nuestro Perú. Y eso creo que dentro de las obligaciones que usted acaba de exponer, no indica que la empresa usuaria debe velar por un pago justo y equitativo de las remuneraciones de estos trabajadores. Muchas gracias por su respuesta. Sí, lamentablemente, doctor, la norma no establece un mínimo, ¿no? Porque, bueno, tenemos pues el derecho constitucional a la libertad de contratación.
Entonces las partes pueden establecer libremente a cuánto asciende la remuneración, siempre y cuando no sea menor de la mínima vital, ¿no? Esa lamentablemente es una falencia dentro de nuestra estructura laboral o las normas laborales. Si acepta un trabajador la remuneración mínima más un porcentaje adicional, pues está en toda la libertad de aceptarlo independientemente de cuánto haya pactado el pago entre la empresa usuaria y la empresa intermediadora, ¿no? Lo que le pague la empresa intermediadora a sus trabajadores lo podrá establecer la empresa intermediadora directamente. Lo único que va a velar la empresa usuaria es de que se cumpla el pago, ¿no? No de cuánto se le tiene que pagar, sino de que pues dentro de todo el orden que establece nuestra legislación, ¿no? O sea, nada menos de la mínima vital, nada menos de las horas extras, de las tasas en sobretiempo, de las tasas de bonificación nocturna, de las tasas de feriados y domingos, etcétera, que establece nuestra legislación. Eso es lo que tiene que velar la empresa usuaria, pero lamentablemente no sobre el monto, ¿no? Eso no establece la norma, no se puede meter hasta ahí la empresa usuaria. Gracias. Excelente, doctor. Damos pase a Brian Villarruel. Adelante, por favor, doctor, una pregunta. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí, Brian. ¿Qué tal? Doctor, saludar su exposición, ha estado muy ilustrativo. Bien, con relación a los tipos de actividades a intermediar, usted había mencionado, ¿no? Había labores temporales, labores complementarias y especializadas. Mi pregunta va en relación a las labores complementarias, ¿no? Porque hay esa subdivisión. Para intermediar labores complementarias, basta calificarlas de complementarias y nos olvidamos de la temporalidad. Para explicarme mejor, se puede intermediar de manera indefinida labores complementarias sin estar sujetos a esa observancia, porque en las labores temporales hay una observancia, que solamente deben ser por suplencia o ocasionales. Entonces, mi pregunta en concreto sería si es que se podría contratar, intermediar labores complementarias que no y temporales que no estén dentro de los supuestos de suplencia u ocasionalidad, ¿no? Que son las labores temporales. ¿Y por qué, para ya cerrar la pregunta, por qué lo formulo así? Porque hay una realidad también que existe, pues, ¿no? De que hay empresas intermediadoras que prestan servicios de intermediación a empresas usuarias durante años, ¿no? 10, 15 años, incluso hay una sucesión de empresas, ¿no? Viene una empresa, termina el contrato, viene otra empresa, termina el contrato, viene otra empresa, y el trabajador persiste ante una sola empresa usuaria. Y me parece que ahí habría una vulneración de derechos del trabajador. Entonces, mi pregunta ya para cerrar esto, y quisiera escuchar su comentario, doctor, ¿basta con calificarla de complementaria la actividad para poder darle la formalidad o decir que es una intermediación correcta, o es que por ahí se podría de repente aplicar alguna figura o habría de repente alguna vulneración de un derecho, ¿no? Quisiera saber su comentario, doctor, respecto a ello. Muchas gracias. Muchas gracias, Brian. Aquí hay que diferenciar dos puntos, ¿no? Muy interesante tu pregunta. Yo he visto casos en los cuales se han brindado servicios de intermediación por 15 años, ¿no? Una misma persona brindando el servicio de intermediación por 15 años, ¿no? Entonces aquí hay dos cosas que se tienen que tomar en cuenta. Primero, el contrato de intermediación que existe entre la empresa usuaria y la empresa intermediadora puede seguir renovándose indefinidamente. La norma no establece un plazo. La norma no establece que el contrato de intermediación únicamente se podrá utilizar por 2 años, 3 años, 4 años. No da un plazo. Es decir, yo, empresa usuaria, podré seguir intermediando la actividad que necesito, ¿no? Y si es complementaria, el servicio de limpieza, pues yo lo intermediaré por toda la vida que exista mi empresa, ¿no? Porque yo siempre necesitaré servicio de limpieza, servicio de courier, servicio de vigilancia,
etcétera. Ese es un punto. Entonces, entre empresa usuaria e empresa intermediadora no existe una desnaturalización de intermediación por los años en que se renueve esta intermediación. Pero por otro lado, entre la empresa intermediadora y el trabajador, ¿no es cierto? Que este mismo trabajador es el que está siendo destacado a la empresa intermediadora o a la empresa usuaria, perdón, podría darse un supuesto de desnaturalización si finalmente se encausa o encuadra en alguno de los supuestos de desnaturalización, que me doy cuenta que en realidad no está siendo una actividad complementaria, sino comenzó a ser parte de mi actividad principal. Por ejemplo, yo vi un caso en los cuales se había contratado una empresa de manufactura a una empresa de limpieza. Y esta empresa de limpieza brindaba el servicio, pero para poder limpiar correctamente tenía que utilizar montacargas para levantar los pallets donde se almacenaba el producto y lo tenían que mover de un lugar a otro para poder hacer correctamente el servicio de limpieza. Pero tal fue la pericia o la forma en que aprendieron estos trabajadores a realizar el servicio del manejo de montacarga, ¿no? Que movían los pallets de un lado a otro, que la empresa usuaria, como comparte el poder de dirección, le comenzó a encargar a movilizar y almacenar ya el producto de los pallets en determinados almacenes, porque como sabían manejar el montacarga, entonces ya no era simplemente que movían para hacer limpieza, sino ya movían para almacenar producto, ¿no? Y ya esta actividad ya no la hacían como limpieza, para lo cual fue al inicio creada o contratado el servicio de intermediación, sino que comenzaron a hacer actividad principal de la empresa. Entonces, ahí se produjo un supuesto de desnaturalización, ¿no es cierto? Pero por el contrario, si yo continúo haciendo el servicio de intermediación tal cual lo establece la norma, servicio complementario, no se podrá producir un supuesto de desnaturalización. Únicamente se desnaturalizará si es que yo verifico que comienzan a hacer actividad principal, ¿no? Como el caso, el ejemplo que ponía hace un momento. Porque yo puedo tener como empresa intermediadora a un personal indeterminado, ¿no? Dentro de mi empresa de intermediación, y yo con ese personal indeterminado, pues, brindo el servicio de intermediación constantemente, ¿no es cierto? Entonces habría que analizar esos supuestos para ver si estamos ante una desnaturalización o no. Gracias. Bueno, continuamos, creo. Dejamos las preguntas para más adelante, porque Sí, si no, maestro. no vamos a poder llegar al tema de tercerización. ¿Sí? Gracias, Riger. Entonces, muy interesante la parte de las preguntas de la intermediación. Ustedes de verdad siempre me nutren con sus ejemplos y los casos que muchas veces la realidad supera la ficción, siempre dicen, ¿no? Tenemos el caso de la tercerización, un tema bastante controvertido últimamente. Ustedes recuerdan el decreto 014-2022 TR, en el cual se establece, finalmente, perdón, 001-2022 TR, en el cual se establece la modificación de la norma de tercerización, que fue el 23 de febrero del año 2022. ¿No? El año pasado, en febrero, se modificó la tercerización tal como la conocíamos ahora. ¿Qué entendemos por tercerización? Tenemos
Nuevamente, partimos de la externalización de los servicios, ¿no? ¿Qué significa externalización de los servicios? Todo fenómeno por el cual el empleador se desvincula de una actividad o proceso del ciclo productivo que venía realizando para trasladarlo a un tercero, ¿cierto? Entonces teníamos la intermediación, la tercerización o outsourcing. Esto ya lo habíamos visto. ¿Qué es la tercerización como tal? El doctor Cruz Villalón, un destacado autor laboralista español, define a la tercerización como cuando una empresa decide no realizar directamente a través de sus medios materiales y personales ciertas fases o actividades precisas para alcanzar el bien final de consumo, optando en su lugar por desplazarlas a otras empresas o personas individuales con quienes se establece acuerdos de cooperación de muy diverso tipo, ¿no? Es decir, yo, empresa principal, que me dedico a una determinada actividad, decido una parte de mi actividad ya no realizarla por mis propios medios, sino enviarla a un tercero para que la realice. Parte de mi actividad principal. Así era entendida hasta antes de la modificación de la norma del reglamento de tercerización. Era entendida como que yo podía encargar a un tercero cualquier parte de mi ciclo productivo. Un ejemplo, si yo me dedico a la fabricación de automóviles, cosa que no pasa en el Perú, pero es como para que lo entendamos. La fabricación de automóviles, yo tercerizo una parte de la fabricación, la elaboración del chasis, se le encargo a un tercero y yo me encargo de otra parte de la fabricación y si quiero, también encargo la fabricación de los motores, los neumáticos, etcétera. Y yo simplemente ensamblo, ¿no? Yo puedo tercerizar o podía tercerizar cualquier parte del proceso productivo. ¿Y cuáles eran los elementos constitutivos? La prestación integral de servicio tenía que ser autónoma, ¿no?, de la tercerización, que refleje algo más que la simple provisión de personal. Tenía que ser por sus propios medios, dice la norma, ¿no? La dependencia del personal tercerizado no está en función a la empresa principal, sino este personal está únicamente subordinado a la empresa tercerizadora, lo que no sucede en la intermediación. Veíamos que en la intermediación el poder de dirección se compartía entre la empresa usuaria y la empresa intermediadora. Aquí no, el poder de dirección es exclusivo de la empresa tercerizadora. La empresa principal no puede brindar ningún tipo de indicación a ningún trabajador tercerizado. No puede, no debe, porque de lo contrario se estaría desnaturalizando la tercerización. Esta empresa que brinda el servicio de tercerización, además, tiene que tener una personería jurídica propia, ¿no?, y un patrimonio y capital suficiente para poder brindar el servicio de tercerización. ¿Cómo es que ha sido la regulación de la tercerización en el tiempo? La norma de tercerización fue publicada el 24 de junio del año 2008, la ley 29245 vigente a la fecha, que es la ley que regula los servicios de tercerización y que fue finalmente desarrollada por el decreto legislativo 1038, que es el decreto que precisa los alcances de esta ley, ¿no?, y que fue publicada al día siguiente, el 25 de junio del año 2008. Hasta ahí estábamos claros.
Esta norma tenía su reglamento. El reglamento fue el Decreto Supremo 06-2008-TR, que es justamente el reglamento de la ley de tercerización, y esta fue publicada el 12 de septiembre del año 2008. Reglamento, además, ¿no?, sobre el cual hubieron en su oportunidad diversos cuestionamientos también. Pasó por una demanda de inconstitucionalidad, pasó por diversas acciones populares y finalmente se estableció de que era una norma que iba acorde a la Constitución, que no vulneraba ningún derecho, que estaba muy bien en su dación. Entonces, seguridad jurídica, ¿no? Todo el mundo sabía las normas y las reglas claras. Ya ha sido cuestionada a nivel constitucional, ha sido cuestionada a nivel de Corte Suprema, a nivel judicial, y todos estuvieron de acuerdo con que no había problema, que iba de acuerdo a la Constitución, que no se vulneraba nada. Pero, oh sorpresa, el 23 de febrero del año 2022 cambian las reglas del juego, cambian el reglamento de la ley de tercerización a través del decreto 001-2022-TR, lo cual generó nuevamente un revuelo a nivel laboral. ¿Qué era lo que dice o qué es lo que dice el artículo 2 con relación de la ley de tercerización con relación a la misma? Que es la contratación de empresas para que desarrollen actividades especializadas u obras. Y aquí surge el primer punto controvertido. ¿Qué entendemos por actividades especializadas u obras? ¿Mm? Y eso es lo que dice la norma, la ley dice. Es cuando yo contrato a otra empresa tercera para desarrollar actividades especializadas u obras, siempre que aquellas, o sea, la empresa que yo contrato, asuman los servicios, y aquí están los 4 requisitos: por su cuenta y riesgo, que cuenten con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales, que sean responsables por los resultados de sus actividades, que tengan sus trabajadores bajo su exclusiva subordinación, y además le agrego elementos característicos: que tengan pluralidad de clientes, que puede estar o no puede estar presente, que cuente con equipamiento, inversión de capital y retribución por obra o servicio, ¿no? Así se entendía la tercerización. El artículo 3 traía de alguna forma algo de claridad, pero que finalmente ha entrado en discusión, ¿no? El artículo 3 dice lo siguiente: casos que constituyen tercerización de servicios, entre otros, son los contratos de gerencia conforme a la Ley General de Sociedades, los contratos de obra, los procesos de tercerización externa, los contratos que tienen por objeto que un tercero se haga cargo de una parte integral del proceso productivo. Entonces, hasta ahí nosotros decíamos, yo puedo tercerizar cualquier parte del proceso productivo, que la puedo encargar a un tercero para que se haga cargo de manera integral de este proceso productivo. Yo puedo tercerizar cualquier cosa que sea actividad principal, la puedo tercerizar basándome en el artículo 3. Pero ¿qué dijo la modificación? ¿No? La modificación de la norma de tercerización introduce un elemento que hasta ahora no había sido tratado, que hasta ahora nadie había tomado como que en cuenta. De alguna forma, algunas sentencias solamente de una sala laboral aquí en Lima, de la 4ª sala laboral en aquel tiempo, dirigida por el doctor Omar Toledo Toribio, decía el doctor: no, a mí me parece que no se puede tercerizar todo. Se puede tercerizar
actividades especializadas u obras, pero siempre y cuando no forme parte del núcleo del negocio. Y él siempre hablaba de este concepto, núcleo del negocio y núcleo del negocio, ¿cierto? El concepto de núcleo de negocio finalmente, después de muchos años, en el año 2022, caló dentro de nuestros legisladores y establecieron dentro del reglamento, la modificación del reglamento, el concepto núcleo de negocio, y a todos nos voló la cabeza. Entonces ya no se puede tercerizar el núcleo del negocio. Y la norma establece que se entenderán o se tendrán en cuenta las siguientes definiciones. ¿Qué es núcleo de negocio? Que es lo único que no se puede tercerizar. El núcleo de negocio, dice la norma, el reglamento, el 001-2022-TR, el núcleo del negocio forma parte de la actividad principal de la empresa, pero por sus particulares características no corresponde a las actividades especializadas u obras que pueden ser objeto de la tercerización con desplazamiento. Y para identificar el núcleo del negocio en caso concreto, se deben observar, entre otros, el objeto social de la empresa, lo que la identifica o lo que identifica a la empresa frente a sus clientes finales, el elemento diferenciador de la empresa dentro del mercado en el que desarrolla sus actividades, la actividad de la empresa que genera un valor añadido para sus clientes y la actividad de la empresa que suele reportarle mayores ingresos. Artículo 2, acto seguido, no está permitida la tercerización de las actividades que forman parte del núcleo del negocio. Entonces, no se puede tercerizar todo como se venía estableciendo, como venía siendo antes. Por ejemplo, las empresas, creo que en algún momento abusaron porque tercerizaban absolutamente todo también. Una empresa, por ejemplo, que brindaba el servicio de una empresa contratista, supongamos. Brindaba el servicio, toda clase de servicios. Brindaba el servicio de construcción, de andamiaje, brindaba toda clase de servicio una empresa contratista, ¿no? Ganaba una licitación con el Estado para construir una carretera, supongamos. Entonces, esta empresa contratista, cuyo núcleo de negocio es la construcción de carreteras, subcontrataba, una vez que ganaba la licitación con el Estado, a otra empresa para que se dedique a la construcción de la carretera. Contrataba a otra empresa para que le dé el mantenimiento de la carretera. Contrataba a otra empresa para las diferentes etapas de toda la licitación que había ganado. O sea, todo lo te estaba tercerizando, absolutamente todo. Entonces aquí la norma dijo, ya no puedes tercerizar a lo que tú te dedicas, ¿no? Supongamos en el rubro de la salud, una clínica. Las clínicas, aunque usted no lo crea, también tercerizan casi todo, ¿no? Entonces hay una empresa que le brinda el servicio, supongamos, de médicos internistas. Otra empresa que le brinda el servicio de anestesiología. Otra empresa que les brinda el servicio de provisión de equipamientos médicos, el servicio de riesgo quirúrgico, etcétera. O sea, todo estaba tercerizado. Tú eres una clínica. ¿Por qué vas a tercerizar lo que es el núcleo de tu negocio?
Entonces ya no lo puedo tercerizar. Como está la norma ahora, ya no se puede tercerizar. Entonces los negocios entraron en una locura completa, ¿no? En el sector minería se establece, porque también hay una ley especializada para el sector minero, la Ley General de Minería. Y la Ley General de Minería establece justamente de que existen determinadas actividades que sí se pueden tercerizar y que forman parte del núcleo del negocio. La Ley General de Minería lo permite, ¿no? Y yo creo, de acuerdo a cómo he podido escuchar a los representantes de la Procuraduría, del Ministerio de Trabajo y de SUNAFIL, que esta norma ha sido pensada justamente para determinados abusos que se presentaban específicamente en el sector minero. En el sector minero, las personas que brindan servicio de tercerización, que hacen una gran parte de la labor productiva de esta minera, de la minería, no tienen los mismos beneficios que un trabajador que sí está dentro de la planilla de una mina, por ejemplo, ¿no? A pesar de que la actividad que desarrolla el personal tercerizado es una actividad muy importante dentro de toda la actividad minera, pero no perciben los mismos beneficios. Entonces, esa era la lógica, ¿no? Lo que estaba persiguiendo la norma, pero creo que no se aplica a todos los supuestos o a todos los casos. En todos los casos no se podría aplicar ello. Yo ya no puedo tercerizar parte de mi núcleo de negocio. Por ejemplo, en el sector petrolero, ¿no? En el sector petrolero, la extracción de petróleo, para la extracción de petróleo, existen determinadas actividades muy especializadas, ¿no? En el que solamente pocas empresas se dedican a realizar la actividad de perforación para poder extraer el petróleo, y pocas empresas se dedican a tener los instrumentos necesarios, hablamos de transporte, etcétera, para transportar ese petróleo hacia la embarcación que va a llevar ese petróleo al extranjero para la exportación, ¿no? Son empresas que son súper especializadas en ese ámbito, en ese rubro. Ahora, podría entenderse, de acuerdo a lo que establece la norma que veíamos en el artículo 2, que es la contratación de empresas que desarrollan actividades especializadas u obras. O sea, estas empresas que se dedican a actividades súper especializadas, que forman parte de la actividad productiva, sí podrían tercerizarse estas actividades. Pero lo peligroso son estas características para identificar algo como núcleo de negocio. Porque dice que para identificar el núcleo de negocio se debe observar, entre otros, el objeto social de la empresa. ¿A qué te dedicas? Soy una empresa de extracción petrolera. Entonces, como extracción petrolera, tú tienes que tener tus propias máquinas para perforar. No, no las tengo, las tercerizo a una empresa más especializada que yo. Pero eso no es parte de tu núcleo de negocio, ¿no? Que dice que es la actividad de la empresa que suele reportarle mayores ingresos. Entonces aquí estamos ante un problema. ¿Qué se puede tercerizar y qué no se puede tercerizar? ¿Y quién es la persona o la entidad encargada de determinar cuándo hablamos de un núcleo de negocio o no? Pues, queridos amigos, quien podrá determinar qué es núcleo de negocio o no
es el inspector de trabajo. Es una FIL. Y si dejamos esta definición tan delicada en manos de un inspector de trabajo, van a haber criterios muy distintos. Para un inspector de trabajo que tiene formación jurídica puede ser que esto es núcleo de negocio. Para un inspector de trabajo que tiene formación contable, de un contador, puede ser que no sea núcleo de negocio o que sí sea núcleo de negocio. Entonces, no va a haber una predictibilidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando yo tercerizo actividades que forman parte del núcleo del negocio? Pues se desnaturaliza la tercerización y las consecuencias son bastante complejas para la empresa principal. Se produce la desnaturalización, dice el artículo 5, cuando el desplazamiento de trabajadores por parte de la empresa tercerizadora se realiza para el desarrollo de actividades que forman parte del núcleo del negocio. La desnaturalización trae como consecuencia que la empresa principal sea el empleador de los trabajadores desplazados. O sea, yo, empresa principal, me vuelvo automáticamente empleador del trabajador desplazado que ha sido tercerizado, desde el inicio del desplazamiento, salvo prueba en contrario, ¿no? Es decir, al volverme empleador, voy a tenerle que pagar todos los beneficios sociales que nunca le pagué, porque él era tercerizado, ¿no? Tengo que pagarle las utilidades, tengo que nivelarlo a lo que ganan la gente en la planilla o en mi planilla, y es un sobrecoste millonario, pues, para las empresas. Entonces, entraron en una locura. Las empresas dijeron, ¿y ahora qué hacemos contra esta norma de tercerización? No, eso no puede estar pasando, ¿no? Y sobre todo, la norma de tercerización o este reglamento que entró en vigencia decía que las empresas tenían un determinado plazo para adecuarse, para adecuar todos sus contratos a este nuevo reglamento, y entró en una suspensión de 180 días y que finalmente entró en vigencia en mayo del año 2022, ¿no? Pero entonces las empresas decían, esto no nos puede pasar, tenemos que hacer algo. ¿Y qué es lo que hicieron? Indecopi recibió, al momento de esta noticia, sendas denuncias contra el decreto que prohíbe la tercerización, ¿no? Sendas denuncias. Todas las empresas comenzaron a denunciar por barrera burocrática. Decía, esto es una barrera burocrática porque me va a hacer salir del mercado, ¿no? Si yo aplico la norma de tercerización como tal, está poniendo en peligro y en riesgo mi permanencia en el mercado, y por lo tanto es una barrera burocrática que tengo que eliminar. Indecopi entró en acción. ¿Qué es lo que hizo? Las empresas no solamente presentaron las denuncias, sino medidas cautelares ante Indecopi. E Indecopi lanzó, pues, la primera medida cautelar que la conocemos como la medida cautelar de COSAPI. COSAPI fue la primera empresa que logró la medida cautelar que inaplicaba u ordenaba la prohibición, ¿no?, de aplicar la norma de tercerización o el nuevo reglamento de tercerización, y la calificaba como una barrera burocrática, ¿no es cierto? Hasta que se resuelva el procedimiento principal ante Indecopi. Entonces se emite la medida cautelar. Todo el empresariado respiró, ¿no? Nos salvamos de aplicar la norma. Y esta medida cautelar fue confirmada además por la sala
de Indecopi, que resuelve justamente las denuncias de barreras burocráticas, la comisión de barreras burocráticas, fue confirmada la resolución cautelar y no solamente quedó para COSAPI, sino dijo, ahora va a ser de aplicación general. Todas las empresas van a tener la protección de esta medida cautelar. Suspendemos la aplicación de la norma de tercerización. Y se suspendió. A su vez, todas las empresas, no contentas con la norma de barrera burocrática o la denuncia de barrera burocrática, interpusieron sendas demandas de amparo contra la norma de tercerización. Y no solamente demandas de amparo, acciones populares, ¿no? Contra la norma de tercerización. Cuando Indecopi se entera, porque para esto participa del procedimiento de barrera burocrática, participa SUNAFIL y participa también como denunciado el Ministerio de Trabajo, y pone en conocimiento, oye, hay también amparos, hay también acciones populares. Cuando Indecopi se entera de ello, suspende el procedimiento de denuncia de barrera burocrática. Lo suspende y dice, yo no me puedo pronunciar hasta que el Poder Judicial se pronuncie. Pero mantengo la cautelar. La cautelar está vigente. Nadie puede aplicar hasta la fecha la norma de tercerización por esta cautelar conseguida por COSAPI, confirmada por la sala de Indecopi y aplicable a todas las empresas, ¿no? A todo el sector empresarial. Pero se consiguieron también la resolución cautelar. El Ministerio de Trabajo en su momento lamentó, mandó un sendo comunicado. Lamentamos, dijo, que la sala especializada en eliminación de barreras burocráticas del Indecopi haya asumido competencia para una causa que involucra derechos humanos laborales y que está siendo dilucidada por el Poder Judicial. Finalmente, debido a que la medida cautelar no cuestiona la vigencia del Decreto Supremo, el Ministerio de Trabajo continuará con la defensa y respeto de los derechos de los trabajadores y nos reafirmamos que los derechos laborales no son barreras burocráticas, dijo el Ministerio de Trabajo el 18 de octubre del año 2022. Pero además de las barreras burocráticas, se establecieron o se interpusieron demandas de amparo contra la norma de tercerización, ¿no? Y, de hecho, se consiguieron sentencias favorables, fundadas las demandas, inaplicable el Decreto Supremo 001/2021 en las normas de tercerización, concedieron medidas cautelares también a nivel judicial que suspendía la aplicación de la norma de tercerización como tal, porque es una incertidumbre, en realidad, como les decíamos, no sabemos quién va a calificar qué es actividad principal, núcleo de negocio, y además, desde mi humilde punto de vista, se estaban saltando la predictibilidad y la seguridad jurídica, que ya había sido cuestionada anteriormente, como les comentaba. Cuando sale el primer reglamento de la norma de tercerización en el año 2008, en septiembre del 2008, el Decreto Supremo 006/2008-TR, también fue materia de acción popular, fue materia de acción de inconstitucionalidad, y el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema dijeron, oye, no, acá no hay nada, aquí no hay vulneración de derechos laborales, no hay vulneración de la Constitución, está bien dada como está redactada. Y bueno, luego sale esta nueva norma, el reglamento que modifica la tercerización o el reglamento de tercerización, dejando de lado la seguridad jurídica, tratando de modificar los contratos que ya estaban suscritos entre las empresas con las empresas tercerizadoras
tratando de modificarla, diciendo, tienes 180 días para adecuar tus contratos, si no, los trabajadores van a entrar a tu planilla y se acabó. Entonces, es un tema que todavía está en discusión, es un tema que todavía está desarrollándose. Hace poco salió la sentencia popular emitida por la Tercera Sala Constitucional de Lima, en la que se señalaba de que la norma, el reglamento como tal, está bien dado, ¿no? Eso tiene todavía que ser discutido a nivel de Corte Suprema. No sabemos en qué va a terminar, pero en todo caso, todavía hay incertidumbre entre si se aplicará o no se aplicará este decreto de tercerización. Por lo pronto, todo sigue tal cual, por esta cautelar de Indecopi que impide que se aplique todavía el nuevo reglamento, ¿no? Y finalmente, para ir concluyendo la ponencia del día de hoy, tenemos la responsabilidad solidaria en la tercerización, que también, al igual que en la intermediación, atañe a la empresa principal, o en este caso, a la empresa que contrate el servicio de tercerización, ¿no? Entonces, los alcances de la aplicación de la responsabilidad solidaria, ¿no? Solo alcanza cuando hay desplazamiento de personal. O sea, la empresa principal será responsable y solidaria cuando existe un desplazamiento, porque también hay tercerización sin desplazamiento. Ahí no se aplica, ¿no? En las obligaciones laborales y previsionales será aplicable solo para las obligaciones de ley, más no para las convencionales. Contratos de trabajo, convenio colectivo, costumbre, reglamento interno, ahí no hay responsabilidad solidaria, solamente para las obligaciones de ley. Hablamos de gratificaciones, vacaciones, ETS, horas extras, trabajo nocturno, etcétera, ¿no? Solo las obligaciones de ley. Para los devengados por el tiempo en el que el trabajador estuvo desplazado, ahí también hay responsabilidad solidaria en caso se establezca devengados. Y esto es algo muy importante, que a veces lo tomamos o lo pasamos por alto, no nos damos cuenta, que únicamente será responsable solidario por un año, luego de culminado el desplazamiento. Terminada la tercerización, hasta un año después, soy solidario responsable. Si me demandan cualquier cosa a los 3 años, año y medio, yo ya no soy responsable solidario. La responsabilidad de la tercerizadora sí se mantiene por el plazo de 4 años. Claro, tal cual es el plazo para reclamar los derechos laborales, ¿no? 4 años. ¿Cuáles son las obligaciones en los servicios de tercerización? Los contratos con la empresa principal tienen que ser un contrato de locación de servicios y que establezca dentro del contrato que se rige bajo las normas de tercerización, ¿no? Tiene que haber contratos entre la empresa principal, la empresa tercerizadora, y los contratos también con los trabajadores, ¿no? Deber de información a los trabajadores, el registro de empresas tercerizadoras, consignar en la planilla electrónica el desplazamiento de los trabajadores a la empresa principal, tiene que estar dentro del PLAME. ¿Quiénes son los trabajadores tercerizados? Tienen que estar, ¿no? El control de asistencia de los trabajadores desplazados y la responsabilidad solidaria es también parte de las obligaciones de los servicios de tercerización. Bueno, hasta aquí llegaba la intervención el día de hoy. Tenemos, creo, 2 minutos para poder responder alguna pregunta que tenga. Muchas gracias. Excelente, maestro. Muchísimas gracias a nuestros participantes también. Se le va a dar pase en estos momentos a estudiantes que no hayan intervenido, así para que pueda quedar absuelta algunos puntos, ¿sí?
agradecería que puedan activar su cámara solamente participantes que no hayan intervenido en la primera ronda de preguntas, ¿correcto? Eso sí, una pregunta por participante. Javier Quispe, muy buenas noches. ¿Puedes activar tu audio? Es una pregunta, por favor. Javier Quispe, ¿puedes activar tu audio? Sí, doctor, gracias. Gracias, doctor, por la exponencia, está muy buena. La pregunta es, doctor, hay las empresas de grifo, en este caso, están con el logotipo de los grifos nacionales que a nivel nacional distribuyen, pero el que contrata el personal es una empresa X. Mi duda es, ¿qué tipo de contratos son esos? Terciarización, intermediación, como usted le dice, o otros contratos factory, o otros tipos, ¿no? Porque, o sea, hay la duda, ¿a quién se le demanda? ¿A quién se le demanda? ¿Al que contrató el personal o al que trae el logotipo de los grifos que son a nivel nacional que tienen su grifo? Gracias. Yo creo que eso calificaría como más que una intermediación, una tercerización. Estamos hablando de actividad principal, ¿no? Y justamente el suministro del combustible para lo que son contratados es actividad principal del grifo. Entonces, si hay un incumplimiento o si incluso se quiere hablar de una desnaturalización de la tercerización, si es que el personal del grifo es quien le da las indicaciones, controla la entrada, la salida, le da llamadas de atención, memorandos, etcétera, entonces se tendrá que demandar a ambas empresas la desnaturalización de la tercerización. Gracias. Excelente, maestro. Muchísimas gracias. Enoc, buenas noches. Una pregunta. ¿Puedes activar tu audio, por favor? Enoc, ahí está. Está activo su audio. Profesor, gracias por su atención. Quería, partiendo con hacer un pequeño comentario y luego la pregunta. En nuestra realidad, lo que vemos es que hay un abuso con la tercerización de servicios. Las empresas principales, ellas mismas crean sus propias empresas terciarizadoras, ¿no? Y una empresa funciona 1 año, otra 2 años, y esos mismos trabajadores lo van rotando. Estimado Enoc, Pero no se la escucha pregunta muy bien. Por favor, si puedes acercarte más al audio. Allá. Le hacía ese breve comentario, ¿no? Que hay mucho abuso con la terciarización. Las empresas principales son las mismas que crean las empresas que terciarizan y al personal lo van rotando. El tema está de que ya hay trabajadores que tienen 6 años, 8 años y llegan incluso hasta 10 años, he visto. La pregunta en concreto, ¿cuál sería la consecuencia directa de una demanda, por ejemplo, de un trabajador que está activo, que trabaja para una empresa, está laborando, quiere demandar la desnaturalización? ¿Cómo encuadraría su demanda? Esa es una. ¿Y cuál sería, cómo encuadraría su demanda la pretensión de un trabajador que ya no está laborando, ¿no? Enoc, Dentro de una empresa de terciarización? una pregunta, por favor. Sí, agradeciendo tu gentil comprensión. Adelante, doctor José Martín. Adelante, por favor. Bueno, la demanda de desnaturalización tendría que encuadrarse dentro de justamente algún supuesto, ¿no? de desnaturalización. ¿Cuáles son los supuestos de desnaturalización? Que las empresas no cuenten con sus propios servicios, con sus propios recursos y que simplemente sea una provisión de personal, incluso que el personal esté subordinado a la empresa principal. Entonces, para poder establecer una desnaturalización, una tercerización, tiene que encuadrarse en alguno de estos supuestos establecidos por norma. De esa forma tendría que demandarse. Gracias. Excelente, maestro.